Saludos, señorita Stephanie Tobio. Igualmente, pues para Daniela, Wendy, Nasli y Andrea, un saludo cordial para todas. El día de hoy tenemos el agrado de compartir este espacio con una profesional especialista en psicología clínica. Antes de iniciar, queremos agradecerle sinceramente por su tiempo y por permitirnos conocer de cerca su experiencia profesional. Esta entrevista hace parte de un proyecto académico en el que buscamos comprender desde las voces de expertos en el campo de psicología y familias, cómo se desarrollan los procesos profesionales en la práctica real. Las conversaciones estarán guiadas por algunas preguntas orientadas a conocer su trayectoria, los modelos teóricos y metodológicos que emplea, las acciones psicosociales que ha llevado a cabo, su experiencia en el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, los principios éticos que orientan su quehacer y finalmente las recomendaciones que podría brindar a futuros profesionales que se están formando en este campo. Queremos aclararle que no existe una respuesta correcta o incorrecta. Nos interesa su experiencia personal y profesional. La información que nos compartirá será utilizada únicamente con fines académicos, respetando en todo momento su privacidad y su derecho a omitir cualquier pregunta que no desee responder. Para comenzar, nos gustaría que nos compartiera un poco sobre su trayectoria profesional. Desde tu experiencia, ¿cómo inició su camino en el campo de psicología y familias y qué experiencias ha marcado su recorrido? Bueno, muy buenas noches para todas de nuevo. Un gusto pues estar en en este espacio y poder brindarles pues el apoyo que se requiere. Actualmente yo soy psicóloga, soy especialista en psicología clínica. Desde hace aproximadamente 5 años vengo practicando el rol de psicóloga y desde hace aproximadamente un año vengo practicando la especialización en psicología clínica. Mi inicio en todo el camino o en todo el recorrido de la psicología realmente inicia desde el momento en que empecé a descubrir o tuve ese interés por estar muy al tanto del mundo emocional que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros todos somos pues prácticamente un mundo emocional y siempre me generaba la duda o la curiosidad de poder descubrir un poco más a fondo toda esa parte emocional y asimismo poder acompañar todos esos procesos en donde a veces nosotros como seres humanos pues nos vemos o nos sentimos vulnerables ante ciertas situaciones que pues claramente son desafiantes para nosotros o que nos afectan en ciertos momentos de nuestra vida. Pienso que ese o de ahí es donde parte todo este proceso a nivel de psicología y que pues a hoy realmente ha sido muy valioso y para ustedes que van a iniciar el proceso a medida que vayan avanzando se van a dar cuenta de este mensaje que les estoy dando hoy. Van a encontrar muchas cosas positivas y muchas cosas que van a ser significativas para ustedes tanto en el camino profesional como en el camino pues, personal porque se generan muchos aprendizajes. Vale, muchas gracias. También pues tenemos otra pregunta desde la parte, desde tu experiencia, y es, ¿cuáles son las problemáticas familiares más frecuentes que ha identificado en su práctica clínica? Bueno, las problemáticas más frecuentes a nivel familiar. Por un lado, yo podría decir que la ausencia de padres, sea ausencia física o sea ausencia emocional, ¿sí? Esa ausencia genera un impacto, pues claramente en el desarrollo afectivo de cada uno de los niños. Yo creo que nosotros ahorita como seres humanos y como adultos o a la edad que tenemos, nos podemos dar cuenta que muchas de las cosas de nuestra infancia se están viendo reflejadas en esa relación o interacción que nosotros tenemos con el entorno. Entonces, una de las principales problemáticas que yo he identificado precisamente es esa ausencia, ya sea física o emocional, por parte de los padres. Otra de las problemáticas podría decir que estaría la infidelidad, pues claramente en las relaciones de pareja, ¿sí? Cuando existe una problemática a nivel sentimental, una infidelidad, eso genera un desequilibrio en las dinámicas familiares, que no solamente afecta a la pareja que está pues inmersa en el problema, sino a todas esas personas que están alrededor, entonces hijos, demás familiares
o personas muy cercanas como tal a los dos individuos o a los dos miembros de la familia que están inmersos en el problema. Entonces, esas dos problemáticas me parece que han sido como bastante frecuentes y finalmente podría decir que la etapa de la adolescencia. Muchas familias no están preparadas para enfrentar la adolescencia. La adolescencia viene con muchos cambios a nivel físico, a nivel emocional, y eso genera un desequilibrio en la dinámica familiar y muchos de los padres no cuentan con las herramientas para poderlo manejar de la manera más asertiva. Entonces considero que esas tres problemáticas son bastante importantes en las dinámicas familiares. Vale. Desde su experiencia, ¿de qué manera considera que influyen los factores socioculturales en las dinámicas familiares y en la intervención psicológica, pues con esto? Bueno, los factores socioculturales influyen pues de manera significativa en cada una de las dinámicas familiares y en la forma en la que se interactúa precisamente en ese grupo familiar. Nosotros sabemos y creo que lo hemos visto en nuestros núcleos familiares que no todos los miembros de la familia tienen el mismo nivel educativo, no todos los miembros tienen las mismas creencias religiosas, no todos los miembros cuentan con unas redes de apoyo, no todos los miembros tienen las mismas tradiciones culturales. Por ejemplo, si hay una pareja que está conformada por una persona que está en zona Caribe y una persona que está acá, ejemplo, en la ciudad de Bucaramanga, seguramente las culturas son totalmente distintas, ¿sí? Entonces, esos aspectos marcan la manera en la que las familias enfrentan, pues, los conflictos o expresan sus emociones o buscan, digamos, que ayuda ante esos conflictos que se pueden presentar. Estos factores también influyen en el momento de nosotros brindar un proceso terapéutico. Cuando nosotros estamos brindando una intervención psicológica, debemos hacer un previo análisis para identificar pues realmente con qué tipo de persona, por decirlo así, nosotros estamos brindando ese proceso psicológico. Entonces, no a todas las personas les funcionan las mismas estrategias, no a todas las personas les funcionan las mismas herramientas que nosotros brindamos. Entonces, por eso es tan necesario que nosotros tengamos esa capacidad para adaptar y para ser un poco flexibles en esas terapias psicológicas para que sea como lo más asertivo, ¿sí? Listo. Bueno, una vez conocida ya un poco de lo que ha sido tu experiencia profesional, pasemos a los fundamentos teóricos y técnicas o estrategias que has utilizado. Y queremos hablar de pronto de qué manera influye el enfoque sistémico en su práctica clínica al trabajar con familias y cómo considera que las dinámicas familiares impactan el comportamiento individual de sus miembros. Bueno, acá hay un tema importante y es, desde la psicología clínica se tiene un enfoque, digamos que sí, tenemos en cuenta diferentes enfoques y diferentes campos, pero un mayor porcentaje de los psicólogos clínicos nos basamos en un enfoque cognitivo-conductual. El enfoque cognitivo-conductual es el que me permite pues identificar aquellas creencias, aquellos pensamientos que ya pues hacen parte de una persona, pero el enfoque sistémico pues también es una parte importante en la práctica clínica. ¿Por qué? El enfoque sistémico permite entender cómo la persona pues funciona teniendo una interacción con las personas que tiene alrededor. Es decir, yo me veo influenciada por los miembros de mi familia. Seguramente yo tengo ciertos comportamientos por unas reglas y unas normas que han sido establecidas previamente en mi familia, pero yo también actúo basándome en unas creencias que yo tengo, que hacen parte solamente de mí, que fueron formadas ya como tal de acuerdo a mi experiencia de vida. Entonces, los dos enfoques son supremamente importantes en todo este tema. El tema sistémico me permite ver a la persona como un ser que está en constante interacción y que todo lo que encuentra a su alrededor y a su entorno va a influir en cómo es su comportamiento, cómo es su conducta. Pero la parte cognitiva conductual, pues ya me lleva a entender
que según o basándome en los pensamientos de la persona o en las creencias que tiene, pues también va a actuar de cierta manera. Entonces, pienso que los dos enfoques son importantes para tener en cuenta. Vale. Teniendo en cuenta los factores socioculturales en la dinámica familiar, ¿cuáles teorías psicológicas cree esenciales para comprender estas interacciones? Se le cortó, Lizeth, perdón, ¿me la puede repetir, por favor? Teniendo en cuenta los factores socioculturales en la dinámica familiar, ¿cuáles teorías psicológicas cree esenciales para comprender estas interacciones? Bueno, entonces, principalmente el enfoque sistémico, lo que hablábamos ahorita, necesito ver cómo su entorno está eh, impactando a la persona. El enfoque cognitivo-conductual, específicamente lo cognitivo, cómo aquellos pensamientos y creencias que se han formado en la persona también lo lleva a actuar de cierta manera. Y hay una teoría que me parece supremamente importante, que es la teoría del apego. Yo creo que ustedes ya en sus diferentes clases pues también la tuvieron que haber visto por ahí en algún momento. Y esta teoría me permite comprender cómo se forman los vínculos afectivos desde la infancia y cómo estos van, digamos que influyendo en la manera en la que la persona se va relacionando pues a lo largo de su vida. Entonces, tener en cuenta o unir estos dos enfoques y esta teoría permite pues que nosotros podamos tener una comprensión un poco más profunda del ser humano como tal y así brindar una intervención que sea más efectiva. Listo. Desde su experiencia, ¿cómo se pueden tratar las diferencias intergeneracionales en las creencias y valores familiares y qué fundamentos considera más efectivos en este aspecto? Bueno, desde mi experiencia, yo pienso que se pueden abordar a través del diálogo, me parece que es supremamente importante, a través de la validación de las experiencias de cada generación. Ustedes saben que cada generación tiene sus propias experiencias y yo no puedo llegar a invalidar unas experiencias de una generación que para la persona pues claramente son reales, ¿no? Y asimismo, pues me parece importante el fortalecimiento de la empatía. Cuando yo cuento con esta capacidad para poder comprender al otro, pues se me va a hacer mucho más fácil validar esas experiencias de cada generación que estamos conversando en este momento. Digamos que en las intervenciones o en los acompañamientos psicológicos que he brindado y pues desde mi experiencia, han sido con herramientas basadas en el enfoque sistémico, mmm, para entender cómo estas diferencias de las generaciones pues responden a contextos históricos y culturales distintos y pues también cómo ellos van influyendo en la dinámica actual. Y ya desde el enfoque cognitivo-conductual, que es donde de pronto es donde yo más le he dedicado mi tiempo y mi empeño, es posible pues identificar esas creencias o esas distorsiones a nivel cognitivo que impiden esa flexibilidad en la convivencia familiar. Entonces me parece importante que se promuevan esos espacios, esos acompañamientos psicológicos. Es importante promover espacios de escucha activa, promover que se establezcan unos límites claros, trabajar en que se fortalezca una comunicación asertiva. Sí, entonces es importante que desde el rol de nosotros podamos promover que cada generación pues se sienta reconocida, que se sienta validada, que si los otros miembros de la familia pues están aceptando que que están en generaciones distintas. Listo, muchas gracias. Continuando también pues con los fundamentos teóricos desde su experiencia clínica, ¿cuáles cree que son las técnicas de intervención que considera más eficaces en el trabajo terapéutico con las familias en situación de crisis y de qué manera se pueden... Regálenme un segundito, por favor. Listo. Entonces, ante esa pregunta,
es importante tener en cuenta que todas las familias tienen unas problemáticas distintas, ¿sí? Yo no puedo aplicar las mismas técnicas o las mismas herramientas a todos los núcleos familiares, porque pues primero yo debo identificar cuál es la problemática y teniendo en cuenta esa problemática, pues cuáles son esas técnicas que son como más asertivas, ¿sí? Pero a modo general, digamos que las técnicas más eficaces en este tema son aquellas que promueven la contención emocional. Ustedes saben que en los núcleos familiares pues se presentan muchos conflictos y si nosotros como miembros familiares no sabemos gestionar y controlar esas emociones, seguramente el conflicto en vez de disminuir pues se va a volver más grande, ¿sí? Entonces es importante aplicar técnicas de contención emocional. Lo que hablábamos ahorita, fortalecimiento de la comunicación, cómo me estoy comunicando, lo estoy haciendo de la manera asertiva o realmente mi comunicación lo que está haciendo es que el conflicto crezca y que no llegue como a un equilibrio. Eh, esas técnicas del enfoque sistémico permiten identificar patrones disfuncionales, volver a reorganizar roles y fomentar unas nuevas formas de interacción. Y también existen unas técnicas de enfoque cognitivo-conductual, que ya es el encargado de trabajar todo el tema de las creencias irracionales, ¿no? Ahorita hablábamos del enfoque cognitivo, pues va más enfocado es como tal a la persona. Entonces, cuando nosotros vamos enfocados a la persona, pues con estas herramientas podemos mejorar habilidades de afrontamiento y pues también todo el tema de la contención emocional. Bueno, nosotros identificamos que en núcleos familiares, pues la tensión, la alta tensión o el alto conflicto es lo que más permanece o lo que más se identifica. Es importante que podamos revisar esas técnicas de contención emocional y claramente de escucha activa, de comunicación, todo lo que hemos venido hablando. Vale. ¿Qué estrategias se utiliza para fomentar la comunicación y la resolución de conflictos dentro de las dinámicas familiares durante el proceso terapéutico? Mm, Pues para fomentar la comunicación y esa resolución de conflictos, normalmente se utilizan, todo esto va enlazado con lo que hemos venido hablando. Técnicas para promover la escucha activa, ¿sí? Eso es supremamente importante. A veces nosotros lo vemos como algo básico y como algo sencillo, pero es demasiado significativo en un proceso o en una intervención como tal familiar. Eh, en esos espacios terapéuticos se puede trabajar con acuerdos básicos en las sesiones que nosotros hacemos con ellos. ¿A qué me refiero con esos acuerdos básicos? Entonces, garantizar el respeto, que durante la sesión, pues entre las personas que están no se vayan a interrumpir, porque si digamos estamos con una pareja, si la una empieza a hablar, pues la otra va a seguir o va a querer seguir hablando, defendiendo pues claramente su posición. Entonces nosotros debemos establecer acuerdos básicos dentro de la sesión para que ellos puedan extender estas herramientas cuando ya estén fuera de la sesión. Es muy diferente estando con el profesional ahí en el momento a cuando estén ya expuestos a la realidad. Ellos deben saber pues implementar las herramientas como tal. Otra de las técnicas, pues ejercicios de roles, esto ayuda a que la otra persona de alguna manera aprenda un poco a ponerse en el lugar del otro y cómo se puede sentir bajo ciertos conflictos que existen en la dinámica familiar. Técnicas de resolución de problemas, es importante pues manejar el genograma pues sirve para visualizar todas esas alianzas o cómo los miembros familiares se están comunicando, eh, entrenamiento en habilidades para esa comunicación asertiva. Y pues básicamente eso existe una que se llama contrato de convivencia o de acuerdos familiares y es pues dentro de los miembros familiares construyan precisamente esos contratos. Nosotros cuando ingresamos a trabajar formalmente, a nosotros nos dan un contrato y nos dicen, estas son las cosas con las que usted debe cumplir. Entonces,
Precisamente esto lo podemos llevar a práctica cuando existen esos conflictos a nivel familiar, en donde cada miembro familiar tenga claridad de cuáles son las cosas o cuáles son las normas que deben construir para que pues se dé la participación de todo el núcleo familiar. ¿Podrías compartirnos alguna experiencia profesional en la que la aplicación de una técnica o estrategia específica haya sido determinante para generar cambios? Experiencia. Bueno, con una pareja, la problemática principal era que uno de los miembros no se sentía escuchado o no se sentía validado a nivel emocional, ¿sí? Que todo lo que hablaba no era válido pues en esa relación. Una de las técnicas que se utilizó es la técnica del habla y escucha, en donde pues se le enseña a cada uno de los miembros del núcleo familiar a cómo generar ese respeto cuando el otro está hablando, qué tan atento debo estar cuando la otra persona está hablando, porque a mí de nada me sirve pues decir, listo, me voy con la técnica y cuando la otra persona está hablando entonces no le presto atención, estoy mirando el celular, estoy mirando para otro lado. Claramente eso hace que el conflicto pues crezca, ¿no? No lo vamos a disminuir porque lo que vamos a hacer es generar malestar en la otra persona. Entonces, a través de estas técnicas enseñamos a cómo respetar el turno de la otra persona, a cómo validar lo que está diciendo, porque tampoco me sirve escuchar y estar atento a lo que me está diciendo para finalmente decir que no es válido. Entonces, sí, esa es una de las técnicas que ha sido funcional. Realmente en el seguimiento realizado, pues ellos sí manifestaban que había sido bastante asertiva haberlo puesto en práctica. Estas técnicas son importantes hacerlas en el momento de la terapia para nosotros identificar en qué pueden estar fallando o si ellos tienen dudas, las puedan aclarar y en el momento de ellos aplicarlos cuando estén fuera del espacio de sesión lo pueden hacer de la manera correcta. Listo, muchas gracias. Ahora tenemos pues también otras preguntas pues también de los modelos desarrollados desde la comprensión de la acción psicosocial. Y es qué factores contextuales o estructurales suelen ser tenidos en cuenta desde los modelos psicosociales al intervenir con familias. Son varios, ¿no? Pues realmente se debe hacer un análisis bastante amplio, debemos tener una información a detalle. Dentro de ellos podríamos estar revisando el nivel socioeconómico, las redes de apoyo de cada persona o de cada miembro del núcleo familiar, las condiciones de vivienda, en qué condiciones pues viven las personas, evaluar de pronto la presencia de eventos traumáticos o de situaciones que hayan sido bastante significativos para cada integrante. Todos esos elementos permiten pues comprender el contexto en el que la familia se va desenvolviendo, ¿sí? Y cómo todo esto influye en la dinámica familiar, en cómo funciona el núcleo familiar. ¿De qué manera estos modelos tratan la diversidad familiar como cultural, estructural o funcional y qué desafíos supone en el ejercicio profesional? Bueno, los modelos psicosociales pienso que abordan la diversidad familiar desde una perspectiva inclusiva, podríamos decir, ya que se reconoce que no hay un único modelo de familia, es decir, nosotros no podemos decir todas las familias deben funcionar de esta manera, porque pues no es así. Sabemos que todas las familias funcionamos de una manera distinta y que cada estructura familiar pues responde a unos factores culturales, a una historia que tiene cada núcleo familiar y a unos factores sociales. Entonces, eso para nosotros como profesionales es un reto, pues bastante grande, ¿sí? Yo puedo estar con un núcleo familiar que tiene ciertos patrones o que tiene ciertas tradiciones culturales y yo diseñé el plan de tratamiento, por decirlo así, o cuál va a ser su intervención y fue efectivo, ¿sí? Pero resulta que a la otra semana me llegó un núcleo familiar totalmente distinto para el cual el plan de tratamiento que había aplicado
en el anterior núcleo familiar no me funcionó. Entonces, un reto para nosotros como profesionales es precisamente eso, ¿sí? Podernos adaptar, podernos ajustar a la necesidad de cada núcleo familiar, porque no todos son iguales, ¿sí? Entonces, y debemos respetar las dinámicas familiares. Yo no puedo ir a cambiarle las costumbres que tienen este núcleo familiar y ponerle las costumbres que tenía el núcleo familiar anterior, ¿sí? Entonces, es importante para nosotros pues tener claridad de cuál es ese alcance que nosotros tenemos con respecto a eso. Desde su trayectoria profesional, ¿de qué manera el trabajo psicosocial con familias puede ayudar a evitar problemas sociales como la violencia doméstica o la deserción infantil? Eh, bueno, el trabajo psicosocial, pues ahí hablamos de algo un poco más integral, ¿no? No nos estamos enfocando solamente en la persona o en una sola dimensión, por decirlo así. Este trabajo psicosocial nos permite intervenir en ocasiones de manera preventiva, ¿sí? Fortaleciendo algunos factores protectores como la comunicación, el vínculo afectivo, el acceso a esas redes de apoyos de las que hablábamos. Entonces, en el momento que nosotros trabajamos con familias, se pueden identificar riesgos tempranos y promover algunas estrategias de afrontamiento que sean saludables, ¿sí? Si yo trabajo con un núcleo familiar a través de ese análisis que yo hago y a través de ese acompañamiento que yo hago, puedo identificar que posiblemente vamos a llegar a una violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo a través de esa identificación yo puedo prevenir que más adelante esa familia, en vez de solucionar a través del diálogo, vayan a querer solucionar a través de los golpes, a través de los gritos? Entonces, realmente sí podemos actuar como a modo de prevención para que se presenten o para que disminuyan la violencia intrafamiliar y todas esas problemáticas que pueden existir en los núcleos familiares. Listo, habiendo conocido un poco de pues, los fundamentos teóricos, modelos, estrategias o técnicas y demás que se utilizan en el campo de psicología y familias, pasemos al trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. ¿Cómo se da la articulación de su trabajo con profesionales de otras disciplinas? ¿Cómo se da la articulación de qué? ¿Cómo se da la articulación de su trabajo con profesionales de otras disciplinas? Bueno, entonces, a veces es complejo, a veces es complejo y les explico por qué. Por ejemplo, si nosotros estamos en el sector de salud, en el sector de salud normalmente puede que a una familia o un núcleo familiar lo aborde un médico, lo aborde una abogada, lo aborde una trabajadora social, lo aborde una psicóloga. Pueden existir diferentes profesiones en esa atención. Entonces, de pronto llegar a ese punto en donde todos desde nuestras profesiones podamos comprender lo que el otro está diciendo o lo que el otro está recomendando es complejo. Sin embargo, poder unir todas esas disciplinas, pues claramente nos permite brindar una intervención mucho más integral y mucho más asertiva para los núcleos familiares. Es un reto bastante grande, pero realmente es muy funcional hacer una intervención de una manera así tan integral, porque es que cada núcleo familiar puede tener una necesidad a nivel jurídico, pero como yo no soy abogada, yo no los puedo orientar. Pueden tener una necesidad a nivel médico, pero como yo no soy médica, pues no tengo ni idea cómo orientarlos en temas de salud. ¿Sí? Entonces, tener las diferentes profesiones me hacen brindar una atención mucho más integral a ese núcleo familiar. ¿Qué retos y oportunidades ha encontrado al trabajar de manera interdisciplinar o transdisciplinar? Yo creo que es lo que hablábamos ahorita. El reto más grande ha sido precisamente eso, poder también en ocasiones llegar a acuerdos, ¿no? Y poder comprender lo que el otro me está diciendo. Si yo soy psicóloga, pues yo creo que poco voy a entender de leyes o lo que me va a decir el abogado, ¿no?
Entonces, lo vemos, por ejemplo, en un ámbito organizacional. Entonces, en un ámbito organizacional está el abogado, está el de seguridad y salud en el trabajo, está la trabajadora social, está el jefe de la persona, está el psicólogo y seguramente el jefe, de la manera que lo está viendo, es que la persona me debe cumplir con ciertas cosas, pero el psicólogo está diciendo es que la persona está afectada a nivel emocional y no puede cumplir con lo que usted está pidiendo. Sí, entonces a veces es un poco complejo llegar a esos acuerdos, pero volvemos a mencionar lo de ahorita. Eso me permite tener una intervención más integral y más asertiva para la persona o para el núcleo familiar. Vale. Desde los principios éticos en el ejercicio profesional, ¿qué principios éticos considera fundamentales en su práctica profesional diaria? Bueno, ustedes saben que nosotros como psicólogos nos basamos en un código de ética, ¿cierto? Que es el código de ética del psicólogo. Allá existen pues unos principios, hay unos que pues para mí son fundamentales y que por nada del mundo podemos incumplir, por decirlo así. El principal pues la confidencialidad, ¿sí? Debemos proteger la información de la persona que está al frente de nosotros, debemos respetar su privacidad. Incluso ustedes ahorita al iniciar la entrevista hicieron el ejercicio y me mencionaban se va a proteger su privacidad, esto es netamente pues para un propósito educativo, tenía un propósito como tal. Ese mismo ejercicio nosotros lo debemos hacer en el momento de realizar una intervención, debemos asegurar que pues se respete la privacidad y la confidencialidad de la persona, porque a psicología llegan casos pues bastante complejos, ¿sí? Eso me parece fundamental. La responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad, pues, es cuando yo asumo con compromiso las consecuencias que pueden tener mis intervenciones. Antes de yo entrar a una consulta o a una intervención, sea con un individuo, o sea, con todo el núcleo familiar, yo debo tener claridad que todo lo que yo voy a hacer va a impactar a la persona, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces yo debo ser muy consciente realmente qué es lo que voy a hacer en ese momento. El respeto por los derechos y la dignidad de las personas, creo que pues eso también va ahí anclado al tema de la confidencialidad, sin importar pues la historia de la persona, la situación que nos está exponiendo en ese momento, las creencias, su orientación que tenga, pues yo claramente debo respetar esos derechos y la dignidad que tiene cada uno. Y hay otro que se me olvida el nombre exacto, creo que es la autonomía, si no estoy mal, que es facilitar pues que la persona que está en esa terapia tome sus propias decisiones basándose en la información que yo le he dado, ¿cierto? Entonces, si yo le digo en ese proceso terapéutico, a través de ese consentimiento informado, vamos a hacer esto, 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 y si la persona me dice, no, no quiero, y yo lo obligo, pues ahí es donde entramos como en ese conflicto, ¿no? Cada persona que accede a un acompañamiento psicológico, pues debe tener esa autonomía, pues de tomar sus propias decisiones durante el proceso. O si a mitad de proceso dice, definitivamente estas herramientas o estas técnicas que usted me está poniendo en sesión, pues no me están funcionando, yo como psicólogo debo evaluar por dónde nos podemos orientar para que sí sea funcional para la persona. Listo. ¿En algún momento pues de su ejercicio profesional ha enfrentado dilemas éticos en su trabajo? Y pues de ser positiva la respuesta, ¿cómo los ha manejado? Sí, sí los he enfrentado y más cuando hablamos del tema de confidencialidad. Nosotros como psicólogos tenemos claridad que la confidencialidad solo se puede romper bajo ciertas situaciones en específico, ¿sí? Si la persona pues tiene en riesgo su vida o si está en riesgo la vida de otra persona. Y me he encontrado con casos en donde ha estado en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros entramos en el dilema ético. Claro, cuando empezamos el proceso yo le dije que no iba a contar nada, ¿sí? Pero bajo esta situación yo tengo que contarlo porque pues debo promover precisamente el bienestar de esa persona. Entonces, sí he tenido que enfrentar la situación, he tenido que romper la confidencialidad, claramente, pues haciendo un análisis de con quién se rompe la confidencialidad, porque no lo puedo contar tampoco a todos, sino a las personas que están
pues implicadas y que de alguna manera pueden darle manejo a la situación. Listo. Em, ya para ir finalizando, en cuanto a las recomendaciones que podría brindar para futuros profesionales, desde su experiencia, ¿qué consejos o recomendaciones ofrecería a quienes están en formación o iniciando su trayectoria en este campo? Bueno, por un lado, que no se dejen de formar, quizás, lo podemos decir así. Cuando nosotros terminamos nuestra etapa universitaria o nuestra etapa de formación, creemos que con eso ya es suficiente y que vamos a salir y que vamos a hacer todo a la perfección. Resulta que cuando nosotros salimos y nos encontramos a la primera persona, no tenemos ni idea qué hacer, ¿sí? Porque estamos enfrentando el primer ejercicio. Entonces, es necesario que nosotros estemos en constante formación. Adicional que todo cambia, ¿no? El mundo va evolucionando, van saliendo otras herramientas. Hace muchísimos años, y yo creo que ustedes los vieron en una materia, el conductismo, cómo funcionaba el ser humano, ¿sí? Entonces, ¿cómo era que funcionaba? Porque yo lo condicionaba, que era el ejemplo del perrito, ¿sí? Actualmente, pues puede que esas herramientas sí funcionen, pero ahorita existen otras técnicas que también son funcionales. Entonces, es importante que continúen como en la formación y estén actualizadas. Por otro lado, que nosotros como profesionales desarrollemos como esa escucha o esa empatía porque no hay nada más incómodo que una persona asista a un acompañamiento psicológico y se sienta de pronto juzgado o sienta que no lo estamos escuchando, que no le estamos prestando atención, entonces seguramente va a decir, no, pues perdí mi tiempo contando la historia porque igual no me prestó atención o lo que hizo fue juzgarme y lo que menos quería yo pues era sentirme juzgado. Entonces es importante que nosotros si sabemos que nos falta reforzar un poquito esa competencia, pues lo podamos hacer, porque sí es una competencia básica para el acompañamiento psicológico. Y es supremamente importante asumir la responsabilidad y entender lo que hablábamos ahorita, que todo lo que nosotros hacemos va a impactar a la persona. Entonces, ser muy cuidadosos en lo que vamos a decir, en las técnicas que vamos a implementar, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar con cada persona, porque claramente es como el médico, cuando nosotros vamos al médico, ¿sí? El médico es el responsable de darnos ciertos medicamentos, de brindarnos un tratamiento como tal para atender la necesidad que tenemos en ese momento. Si el médico no lo hace bien, nos formula unos medicamentos pues que no eran los asertivos, vamos a empeorar. Lo mismo pasa con el rol de psicólogo. Si yo voy al psicólogo y el psicólogo no es responsable pues con las técnicas o la terapia que aplica como tal, yo puedo salir peor que como entré. Entonces, sí es importante que tengamos claridad frente a ese tema. Esas serían como 3 recomendaciones. Ah, bueno, y adicional, ya para finalizar, que nos cuidemos a nosotros mismos, porque nosotros tenemos en la sociedad un rol de cuidadores, de promotores de bienestar, pero en nosotros, ¿quién lo hace? ¿Sí? Entonces, a veces es necesario también que nosotros vayamos a un psicólogo, necesitamos descargar todas esas cosas que seguramente estamos recibiendo de manera externa. Esas serían como mis recomendaciones. Vale, muchas gracias por compartirnos pues su experiencia y sus reflexiones. Y ya pues para finalizar, ¿le gustaría agregar algún comentario final que considere importante en el ejercicio profesional en el campo de psicología y familias? No, yo pienso que las recomendaciones o las observaciones las estoy como brindando en cada pregunta. Trabajen con mucho amor, con mucha vocación, es una profesión que lo necesita. Entonces, sí es importante que ustedes lo tengan ahí presente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues con esto damos por finalizada la entrevista. Agradecemos el tiempo y la disposición y la generosidad con la que nos compartió su experiencia y conocimientos. Sin duda, pues sus aportes son muy valiosos para nuestra formación como futuros profesionales. Deseamos muchos éxitos en su camino y esperamos que esta conversación también haya sido grata para usted. Muchísimas gracias, Lisette. Muchísimas gracias a todas las chicas que estuvieron conectadas por estar atentas y a disposición. Espero les vaya súper bien con el ejercicio y éxitos en su carrera como profesional y en su crecimiento pues a nivel personal.
Muchas gracias. Buenas noches a Muchas todas. gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Un gusto, chao.